Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Leo con la bendición del Padre, de Jesucristo el Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Bueno, vamos a observar el texto. Saulo, un joven para aquel tiempo, narra la escritura del capítulo anterior que los victimarios de Esteban colocaron las ropas de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Posteriormente, cuando leamos el capítulo siguiente y veamos la conversión de Saulo, que pasará a llamarse Pablo. Entonces, dice que él consentía su muerte, estaba de acuerdo, era partícipe, era testigo de ver cómo a Esteban, después de un tremendo discurso, si usted no estuvo en la clase pasada, donde se explicó todo el discurso de Esteban, bueno, le recomiendo pues entonces que lo lea para que vaya creciendo simultáneamente toda la iglesia, porque es necesario que vayamos creciendo proporcionalmente, que vamos creciendo parejito. Muy importante. Si usted no estuvo en una prédica, bien sea entre la semana o un domingo, el deber es el deber. Si uno de verdad está interesado, el deber es buscar la información, pero prontamente, diligentemente. Si no, no estamos haciendo ni más ni menos que la religión de donde salimos. Bueno, entonces Saulo consentía la muerte de este joven Esteban, y dice que después de esa muerte hubo una gran persecución contra la iglesia donde estaba la iglesia. No había iglesia en más ninguna parte, hermano. Entonces, este es un versículo clave para los hermanos que estamos ya en inicio de proceso de evangelización. Anótalo. Dice la iglesia que estaba en Jerusalén. Clave. No estaba en Roma. Estaba en Jerusalén. Ahí empezó la iglesia. Y fíjense ustedes que esa es la mención que hace la iglesia que estaba en Jerusalén. Y dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, pero hace una sección y uno subraya allí, salvo los apóstoles. ¿Quiénes se quedaron en Jerusalén? Anote, los apóstoles. Tú tienes que estar pendiente de esos detalles, hermano, porque es la única forma en que tú puedas defender la doctrina correctamente. Vuelvo y te repito, Dios no te va a traer a memoria ningún versículo que no hayas leído. No lo leíste, Dios no te va a traer a memoria eso.
Bueno, y dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y empezó la persecución contra los cristianos. Una gran persecución. ¿Quién empezó la persecución? Los mismos judíos fueron los que empezaron esta persecución, porque Roma tenía tolerancia de que los pueblos conquistados siguieran practicando sus creencias siempre y cuando no hicieran alboroto, pagaran sus impuestos y no se rebelaran contra Roma. Al fin y al cabo, los romanos eran politeístas. Un dios más para ellos no significaba nada. Entonces, la persecución la empezaron los mismos judíos. Nota el versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia. No dice, y Saulo asolaba la iglesia católica. Porque supongamos, y aquí vamos a entrar en doctrina, si los que sostienen que la iglesia se originó con un papa allá en Roma y que de ahí es donde nosotros venimos, cosa que no es verdad, porque Jesús, amados hermanos, no fue a Roma. Jesús se movió en su territorio, en Jerusalén, la capital de Israel, y allí quedó fundada la iglesia. Gloria a Dios. Con este asunto de los que defienden el papado y todo esto, si aquí el primer papa hubiese sido Pedro, Pedro de alguna manera hubiese ejercido una cierta autoridad, pero se supone que Pedro estaba en Roma, según los que narran estas cosas. Pero los apóstoles estaban en Jerusalén, dice la Biblia. Saulo asolaba la iglesia, no dice iglesia evangélica, iglesia protestante, iglesia presbiteriana, anglicana, bautista, no dice nada de eso. Pentecostal, no. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora, ¿por qué Saulo hacía esto? Saulo hacía esto porque estos hombres y estas mujeres había una ley que pesaba sobre ellos. Es decir, si los metía en la cárcel era porque estaban violando alguna ley. Alguna ley. Evidentemente, si Saulo tenía jurisdicción sobre ellos, como una especie de gendarme, un policía, que tenía este tipo de autoridad de encarcelar, entiéndase. Él tenía autoridad para meter preso a la gente. Evidentemente, Saulo está defendiendo una legislación y está defendiendo la ley de Moisés. Según él, esta gente estaban transgrediendo, razón por la cual también ajusticiaron, entre comillas, a Esteban.
Porque a pesar de que Esteban les da todo un recuento histórico magistral, no los convenció. Menos le gustó cuando Esteban le decía: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y vuestros padres persiguieron y mataron a todos los profetas. Eso no les gustó. Y como no podían contender con él porque la sabiduría, el portento con la forma en que hablaba Esteban, no podían contender con él, dijeron: bueno, no podemos con él, pero igual lo matamos. Buscaron testigos falsos, cosa que está prohibida en la ley. Los testigos falsos están prohibidos en la ley. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Gloria a Dios. Y entonces los que defendían la ley estaban violando la ley y mataron a Esteban. Entonces estos hombres y estas mujeres que dicen aquí eran del pueblo de Israel, del pueblo judío, que habían creído en Jesús, que habían sido convencidos por el discurso de los apóstoles, que habían sido convencidos por el discurso de Esteban y de todos los que predicaban en aquel tiempo acerca de Jesús, de la muerte y de la victoria de Jesucristo sobre la muerte con la resurrección de Jesús, y ellos creyeron. Entonces todo seguidor de Jesús iban y lo perseguían. Pero los que fueron, y dice, y asolaba la iglesia, era que Pablo los perseguía a muerte. Es decir, no era nada más que los encarcelaba, era que si podía matarlos, si se resistían al punto de no dejarse encarcelar, Pablo iba a matar al que se le opusiera. Obviamente no andaba Saulo solito, no era que Saulo dice: mira, alto, detente ahí, policía. No, él llevaba un escuadrón de gente armados. O sea, lo estoy ubicando en contexto porque usted puede pasar por encima de este versículo así rapidísimo y se le olvidan, se le pasan todos los detalles. Métase ahí. Un hombre furioso, un hombre religioso, un hombre radical, como que si se tratara de uno de estos musulmanes que defienden a costa de hacer lo que sea. Hemos visto escenas que no quiero extenderme en ese asunto, pero hemos visto el radicalismo de aquellos que profesan una fe y son capaces incluso de quitarle la vida a otro. Eso no lo plantea el cristianismo jamás, el cristianismo bíblico. Pues. En el nombre de Dios se han hecho, en el nombre del Dios de la Biblia se han hecho muchas cosas, se han cometido atrocidades y guerras y matanzas, pero Dios nunca mandó eso. Fueron algunos que usaron el nombre de Dios e hicieron todas esas matanzas. Son muy distintos. Ahora, Saulo estaba aquí furioso, respirándoles en el cuello a todos aquellos que profesaban creer en Jesús. También quiero que entiendan o entendamos que en el primer siglo, lo que se conoce históricamente como la iglesia primitiva, decir soy cristiano era decir: persíganme, mátenme, búsquenme debajo de las piedras. O sea, había que ser valiente, hermano. Había que ser valiente. Y si Pablo lograba encarcelar a esta gente estaban presos por no renunciar a Cristo.
Gloria a Dios, hermano, por el testimonio de esta gente. Y que Dios nos ayude a nosotros en el caso de que llegara a suceder algo así, que está prometido en la Biblia que habrá persecución para la iglesia en los últimos tiempos. Todavía, gloria a Dios, podemos decir con libertad que somos cristianos. Pero hay una gama variopinta de cristianos que dicen ser cristianos y son capaces de reunirse ecuménicamente con quien sea. Entre comillas, un cristiano orando con un mormón, testigo de Jehová, un católico y un ateo. Cuando la Biblia dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. No sé qué harán con esos versículos. Pero esta gente estaba dispuesta a ir a la cárcel y estaba dispuesta a morir por la causa de Cristo. Que Dios nos ayude a nosotros también. De que si fuera posible entregar nuestras vidas por causa de aquel que la entregó por nosotros. Gloria a Dios. Y el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos, o sea que a unos los encarcelaron, pero otros pudieron huir con su gente, su familia. Pero los que se fueron esparcidos iban, ¿por dónde? Por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué fue lo que sucedió? El Señor dio una orden imperativa, id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero los apóstoles tenían una visión todavía medio judaica, en el sentido que se quedaban ahí alrededor del templo, se quedaban alrededor del templo y no eran capaces de moverse de donde estaban. Y entonces tuvo que el Señor lamentablemente permitir una persecución de este tipo para que se cumplieran los propósitos del Señor. Y así fueron esparcidos, y el versículo 4 dice, iban anunciando el evangelio por todas partes. No es una opción, hermano. No es una alternativa, no es sino que alguien, ay, a mí no me gusta predicar, a mí no me gusta salir por ahí. Entonces usted no es cristiano, hermano. Si a usted no le gusta salir a predicar el evangelio y quiere quedarse en su santo templo, en su casa, entonces no es evangélico, porque evangélico es aquel que evangeliza. Amén. En el buen sentido de la palabra, porque la palabra evangélico la han trillado tanto y es una etiqueta religiosa que quizás hasta bien merecida la tendrán algunos, porque vaya usted, que uno como que lo piensa a veces para decir soy evangélico, porque caramba, ¿cómo han hecho del evangelio o los que se autorreconocen como evangélicos? Oye, un desorden demasiado tremendo, hermano. Hasta cosa de decir que uno es evangélico. Obviamente somos cristianos evangélicos, pero vuelvo y repito, en el buen sentido de la palabra, somos estos evangelistas, que es el término que usa la Biblia, apegados a la doctrina del Señor Jesucristo, la cual reconocemos que no hace falta añadirle nada, ni restarle, ni buscarle una voltereta allí, porque ella es perfecta.
Y a eso fuimos llamados. El supremo llamamiento de nosotros, después que hemos sido rescatados, es que nosotros vayamos y anunciemos las buenas nuevas. Hay perdón y misericordia en abundancia para todos aquellos pecadores que se arrepienten. ¿Quién dice gloria a Dios? Bueno, entonces llegamos al versículo 5 y aparece un personaje llamado Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? Cristo. No llegaba diciendo, miren, usted sabe que nosotros tenemos una iglesia allá en Jerusalén. Tiene cuna, tiene cancha de básquet, jugamos dominó los fines de semana, hacemos gincanas cristianas, tenemos payasitas también, tenemos unos mimos. No sé de dónde sacaron tanta cosa la gente de ahorita. Iba y les predicaba a Cristo. Los que estamos en esta iglesia, y la gloria sea para el Señor, cuando salgamos, vamos a ir a predicar a Cristo, a Cristo, a Cristo y a Cristo. No te desvíes de ahí. Y la gente unánime escuchaba atenta las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea que Felipe era un evangelista. Un evangelista que Dios usaba, ni más ni menos que usaba al diácono Esteban, que por manos de él se hacían grandes prodigios, señales, milagros. ¿Cómo así? Dice, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían esto, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Sabía usted que mucha gente tullía, cojos, gente torcida, impedida de las extremidades en algunos casos, son porque son casa de demonios, llenos de espíritu? ¿Por qué? Porque han abierto las puertas a la inmundicia. Usted sabe que a las moscas les encanta la inmundicia, ¿verdad? Bueno, a los demonios les encanta la inmundicia. Usted le ofrece inmundicia a los demonios y ahí se le van a meter. Ofrézcale inmundicia cualquiera a los demonios. Cualquiera que le ofrezca inmundicia a los demonios, ahí le llegan como las moscas. Y a muchos tenían paralizado, cojo. Pero este hombre, yo lo usaba de una manera tan poderosa que los espíritus inmundos no soportaban ni la presencia ni el respaldo que Dios le daba a Felipe. Bueno, de manera que dice que la ciudad de Samaria, la ciudad Samaria, se llenó de gran gozo. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Toda la ciudad. Si hubiese dicho caserío, si hubiese dicho provincia, ahí dice la ciudad, paleta. Versículo 9. Aquí, antes de leer el versículo 9, uno se hace la pregunta, ¿quién de nosotros les gustaría salir a predicar y evangelizar con un respaldo de Dios de esta manera? Predicaba y la gente le oía. Oraba y la gente se sanaba. Daba una orden a un demonio y se salía. Y el que estaba tullido,
¿Cuánto queremos? Pero nosotros queremos esas cosas, hermano. Las queremos, pero Dios dice, yo te respaldo, pero ¿y tu compromiso conmigo? Estamos casados tú y yo. ¿Estás en matrimoniado conmigo? Cristo habla de la iglesia como una esposa. Ahora cada quien ve en lo personal qué tipo de esposa está haciendo con Jesucristo. Porque a nosotros, por lo menos nosotros, los varones, nos gusta una esposa obediente, una esposa humilde, sencilla, sujeta a nosotros, que nos respete. Pero nosotros como iglesia, como esposa del Señor Jesucristo, no seremos una esposa toda rebelde. Yo no sé si alguien se ha hecho esa pregunta, pero ¿qué tipo de esposa es usted para el Señor? Es ese tipo de esposa que no se le puede decir nada porque de repente agarra las maletas y se va. Bueno, entonces si queremos que Dios nos use así como Dios usa a estos hombres aquí en las escrituras, hermano, yo le garantizo de parte de Dios que Dios nos va a usar siempre y cuando nosotros caminemos como Esteban, que repartía repitas allá en la iglesia. Tenía buen testimonio, tenía sabiduría y estaba lleno del Espíritu Santo. Y Dios lo usaba tremendamente. Y si Felipe hacía estas cosas, era porque también tenía esas tres cosas. Estaba lleno del Espíritu Santo, era sabio y tenía buen testimonio. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces aparece otro personaje llamado Simón, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Este antes es antes de que llegara Felipe, antes de que llegara Felipe. Entonces dice, había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande, porque la magia, hermano. La gente dice, ay, la magia, bueno, ay, yo no creo en eso. El hecho de que alguien no crea en la magia no quiere decir que la magia no existe. La magia existe, hermano. No dice la Biblia que la magia existe. Pero la magia es usada para engañar. Y este mago, o mejor dicho, un brujo, hermano. Ahorita salen en la televisión y son famosos. Entonces, había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. No sé, un David Copperfield, uno de esos grandes, un Chris Angel. La gente dice, wow, camina sobre el agua, mira, camina sobre, vuela. Ahorita que están apareciendo todo ese tipo de gente. Bueno, entonces la gente le gusta mucho el show. Eso le pasa a los showceros, los que andan pendientes de un show, pero los que andan escuchando la palabra no le pasa eso. ¿Alguien entendió? Y dice el versículo 10. Así dice el versículo 10. A este oían atentamente todo, porque cómo le encanta un mago a la gente, cómo le presta atención a un mago a la gente. Se pone alguien a predicar en una plaza y la gente dice, ay, mira, ahí está un loco gritando gritos. Pero se pone alguien a hacer truco de magia y a revolverles una pelotita así y de una vez cae el enjambre de gente ahí alrededor. Les encanta un mago a la gente. Alguien que le haga trucos para engañarlo y robarlo también.
A la gente le encanta eso. Entonces a este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, es decir, lo más pequeño hasta el más viejo. Y decían, lo tenían en gran estima a este hombre, una estima tremenda. Y él, pues, se reiría en su casa después que los robaba, porque él sí sabía todos los trucos y artimañas que usaba para sacarles la platica, obviamente. Entonces ellos decían, este es el gran poder de Dios. Nunca dice la Biblia qué cosas hacía Simón, pero no debieron ser cosas cualquiera, porque si la gente decía, este es el gran poder de Dios, alguna cosa hacía, ¿verdad? Alguna cosa impresionante hacía. Y le estaban atentos, porque dice, con sus artes mágicas, entiende, el arte de engañar, el ilusionismo, les había engañado mucho tiempo. Eso es lo que son las artes mágicas. Ay, a mí me encanta la magia. Bueno, que vaya bien. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba qué cosa, ¿qué anunciaba Felipe? El evangelio del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Felipe estaba centrado en este asunto. Era un evangelista. Predicaba el evangelio del reino. Y la gloria todo era de Jesucristo. Entonces, cuando creyeron, se bautizaban hombres, mujeres. ¿Verdad que no dice niños? Dice hombres y mujeres se bautizaban. Hombres y mujeres se bautizaban. Entonces fue aquello tan impresionante que aún el mismo mago, el mentiroso mago, creyó. Dice la escritura que creyó. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, mira, este hombre se bautizó también y estaba siempre con Felipe. Se convirtió en la sombra de Felipe. Felipe se paraba el mago. Felipe se sentaba el mago. Iba para tal parte, allá iba el mago, etcétera. Pero ¿qué era? ¿Por qué hacía eso Simón? Dice, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, yo me imagino a Simón, que era un tracalero, y decía, yo voy a poner cuidado a ver dónde es que está el truco de Felipe. Este debe ser, este tiene unos trucos nuevos que yo no me sabía. A ver, y estaba, mira, pendiente, pero cuando Felipe, por eso fue que creyó, hermano, porque vio que había un respaldo en él, que dice, pero aquí no hay caída de este hombre, hay un poder sobre él realmente, y que este no es un mago, este es un siervo de Dios, este está respaldado realmente. O sea, estaba atónito, asombrado. Se le caía la babita, pues, cuando veía a Felipe hacer este tipo de señales. Y la Biblia señala grandes milagros. Y entiéndase, quiero hacer la salvedad entre la distinción entre sanidades y milagros. Una sanidad, por ejemplo, es que alguien recibe una sanidad y no podemos verificar esa sanidad. Alguien está enfermo de los riñones, se le hizo una oración y la persona empieza a sentir un alivio. Empieza a sentir un alivio. Y progresivamente esa persona es sana
de repente en 3 días, una semana, 15 días, un mes. Pero el milagro es así, hermano, así. Tenía el pie torcido, se le enderezó y caminó. Era ciego y vio. Era sordo y escuchó. Era mudo y habló. Milagros. Son instantáneos que se pueden corroborar, pero que no tienen explicación ninguna. Eso es un milagro. Entonces, dice la escritura así. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, o sea, otra ciudad tan distante, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, porque acuérdense que los samaritanos eran gente no grata para el pueblo de Israel. Los consideraban personas paganas, inmundas. Y esa historia es un poco larga, pero así consideraban los judíos a los samaritanos. Entonces fue motivo de gran algarabía, de gozo, al escuchar que dice que Samaria, es decir, Samaria, la ciudad toda, había recibido la palabra de Dios. Entonces enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Mire, fíjese en esto, porque esto es importantísimo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Respuesta para los solo Jesús. Yo que tú marcaría ese versículo de los solo Jesús que viven haciendo una batalla, una guerra. No, que no te bautices en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, porque esa es una doctrina que impuso Roma y que no sé qué más. Bueno, eso solo Jesús saben más que el apóstol Pedro, que el apóstol Juan que escribió el Apocalipsis, saben más que este evangelista Felipe, que por manos de él se hacían milagros, que conmovió una ciudad entera, que de paso era considerada una ciudad pagana, estaba totalmente revolucionada. Esta gente, dice aquí la escritura, que vinieron Pedro y Juan. ¿Por qué? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Habían recibido el Espíritu Santo. Y si no reciben el Espíritu Santo, son salvos. Hasta ahí iban bien, pero hasta no recibir el Espíritu Santo, nadie es salvo. Escúchelo aquellos que a Dios les llevará este mensaje, porque ellos leen esta misma Biblia, la Reina Valera. Y si tú crees que Jesús es Dios, y no solo Jesús, en eso están correctos, ellos creen que Jesús es Dios, pero niegan la persona del Espíritu Santo, pues agárrate solo Jesús. Aquí dice que estos bautizados en el nombre de Jesús no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo te queda lo? Y tuvieron que venir los apóstoles a imponerle las manos para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Y ahí dice, versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Si fuera verdad lo que predicaran los solos Jesús, que el Espíritu Santo es una forma, una modalidad distinta de Jesucristo presentarse a manera de Dios, entonces eso quiere decir que si hubiesen sido bautizados en el nombre de Jesús, y eso es suficiente, que es lo que viven pregonando ellos, entonces ¿para qué vinieron de Jerusalén a otra ciudad
Pedro y Juan para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Para qué fueron allá entonces? ¿Sabe por qué fueron? Porque al ser solamente bautizados en el nombre de Jesús, no tenían el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, mire lo que pasó. Les ofreció dinero. ¿Y sabe qué le repugna al Espíritu Santo? Ya recordamos lo que pasó con Ananías y Zafira. Detesta a la gente codiciosa, la gente avariciosa. Detesta, no conocía al Espíritu Santo. No sabía con qué se estaba metiendo. Antes bien salió barato porque lo pudo haber fulminado igualito que a Ananías y que a Zafira. Pero quizás Dios le tuvo más misericordia a Simón, porque Simón no conocía tanto como sí conocía a Ananías y Zafira, y al que más se le da, más se le demandará. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ahí salió a la luz realmente quién era este recién bautizado. ¿Sabía usted que dentro de la iglesia hay gente que se ha bautizado y solamente fue a remojarse en un río, en una piscina o yo no sé dónde lo bautizaron? Pero hay gente, y estoy hablando de cristianos evangélicos que están muy confiados. No, yo antes era cristiano, me congregaba en una iglesia y soy bautizado, para que sepa. ¿Creen que con eso? Mire, tenemos que ser portavoces de este bendito y santo evangelio. Pueden haber gente como Simón que bautizadito y todo no están convertidos. No están convertidos y tenía entronado en su corazón, ¿qué cosa? La avaricia, hermano. La avaricia. Y en este caso, como hay muchos por ahí que están desde un púlpito cobrando por las bendiciones de Dios. Y eso pasa en Roma, pasa en TNT y también pasa en los púlpitos evangélicos. Gente cobrando por las bendiciones. Venga, pacte con el Señor, venga y selle la palabra. ¿Usted cree que el apóstol Pedro iba a decir una cosa como esa? Le iba a decir a Simón, venga Simón, selle la palabra, mijo, aquí. ¿Y qué pasó cuando Simón le hizo tal oferta a Pedro? Y como dice uno de esos famosos predicadores por allí, del evangelista, hasta que Simón iba bien, el que se equivocó fue Pedro. Ay, qué sinvergüenza esa gente. Cuando vio Simón, perdón, dame también a mí este poder para que a cualquiera que yo impusiere las manos reciba un Espíritu Santo. ¿Cómo va a decir alguien que hasta aquí Simón iba bien? Que Simón estaba ofrendando. Simón no estaba ofrendando nada, chicos. Simón era haciendo una inversión, un negocio. Estaba comprando. ¿Cómo va a decir alguien que diga ser maestro del evangelio, que diga que Simón estaba bien? Oye, que sinvergüenza, vale. No sea sinvergüenza, señor predicador, que dice estas cosas. Y que Pedro fue el que se equivocó, claro, porque estás predicando es para tu bolsillo.
Muchos saben aquí a quién me estoy refiriendo. Entonces, ya Simón se imaginaba poniendo su tarantín también, iba a dejar la magia a un lado y ahora iba a poner el negocio de imponer las manos. Venga, 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 ¿quién quiere que le imponga las manos? Venga, que yo lo voy a ungir. Ya se imaginaba haciendo plata con esto el sinvergüencita de Simón el Mago. Versículo 19. Bueno, ya se nos dio la hora, pero déjenme terminar por lo menos esto. Pedro le dijo, diciendo, perdón, el 20 dice. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Las bendiciones de Dios no se obtienen con dinero. Pero este predicador que decía que Simón el Mago estaba, hasta ahí estaba bien, si él fuese sido el que hubiese estado ahí, que no lo creo, pero en un caso así, ¿cuánto tenés ahí, Simón? ¿No le puedes poner un poquito más? Ese seguro que hubiese hecho eso. Pero un siervo de Dios inmediatamente lo aterriza a tierra y lo pone en su sitio en el nombre de Jesús. Tu dinero perezca contigo. Porque la codicia le tenía el corazón muerto a este hombre. Estaba atado en cadena. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y le dice Pedro, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. No es recto. ¿Por qué? Porque su corazón violaba el 10º mandamiento, estaba lleno de codicia. Estaba bautizado, sí, pero ¿qué le dijo Pedro? Arrepiéntete. Y el bautismo no es para arrepentimiento. Ni siquiera arrepentido estaba. Y el Espíritu Santo, aleluya, gloria, 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 gloria a Dios, lo sacó a la luz también como sacó a la luz a Ananías y a Zafira. Lo confrontó. Gloria al Señor. Arrepiéntete. Pues de esta, arrepiéntete pues de esta tu maldad. ¿Cuál era la maldad? Avaricia en el corazón, codicia, hermano, engaño, había engaño, quería seguir engañando, era un artista del engaño. Y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Dónde le llegó esta palabra a Simón el Mago? ¿A dónde? Al corazón. Porque así es la predicación. La predicación apunta al corazón del pecador. Aleluya. Porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que está. ¿Y cuál era la prisión? La prisión en una cárcel todavía no era libre. Simón no era libre. ¿Cuántos hay bautizados como Simón el Mago que todavía están ahí presos dentro de la iglesia, sentados ahí en primera fila? Sentados, gloria a Dios, cantando aleluya, gloria a Dios, y están presos de su maldad, de los pensamientos de su corazón. Y sea el Señor en el nombre de Jesús soltando palabra de poder para como con espada más cortante de doble filo. Gloria a Dios, rebane las ataduras del corazón. Aleluya. Dios desea que seamos libres en el nombre de Jesús. Y termino con esto. Respondiendo entonces Simón
dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces le produjo temor. Le produjo un temor esta palabra. Mire, el Espíritu Santo a los siervos de Dios le muestra cosas, hermano. Mire, y yo ruego al Señor que cada enseñanza y cada predicación, cada cosa que Dios añade, sea para que la iglesia sea libre. Pero cuánta tristeza hay en el corazón, especialmente del predicador, que cuando escuchando mensajes como estos que apuntan directo al corazón y siguen insistiendo en la necedad y no dejan que el Señor obre en ellos para ser libres. Que deberían rogar al Señor para que nada de esto, dijo Simón, nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ay, ¿y dónde está el amor de Pedro? Ay, el amor de Pedro, porque trató, él está bautizado. Nosotros vimos cuando Felipe, él se entregó. ¿No estás viendo que su corazón está lleno de maldad? No es obvio que está lleno de maldad. No es obvio que no está convertido. ¿No tenéis discernimiento, hermano? Pedro sí lo tenía. Y lleno del Espíritu Santo, habló y reprendió y puso en su lugar a ese impío. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, amados hermanos, esto es lo maravilloso de estudiar las Escrituras, metiéndonos en cada rincón de cada versículo, sacando a la luz, desgranando los versículos para que nosotros aprendamos más del Señor, de su doctrina, de su enseñanza. La gloria sea para Dios. Se nos acabó el tiempo. Dios les bendiga.